Bueno, bienvenidos amigos, bienvenidos a este segundo tema de nuestro curso Formación de Predicadores. Es un curso que está dirigido a los miembros de la comunidad Jardín Celestial. Pero bueno, por si alguien más se nos coló, también bienvenido y esperemos que este momento rinda muchos frutos. Antes de iniciar la grabación o la preparación, eh, hay que hacer siempre un momento de oración. Ya tuvimos un momento de oración, sin embargo, para tenerlo en comunidad. Entonces, muy sencillo, simplemente vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que abra nuestros oídos, podamos recibir el mensaje de claridad de nuestro pensamiento para poder procesar, para poder comprender y sobre todo nos dé un corazón fértil para que la palabra del Señor y lo que analicemos el día de hoy pueda dar frutos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo sea de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente y luz, ilumínanos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro segundo tema. Este es el predicador. ¿Por qué? Porque vamos a formarnos como predicadores, tenemos que ver quién es un predicador, qué hace un predicador, para qué estamos formando. El predicador. ¿Listos? Vamos a hacernos esta pregunta primero. ¿Por qué quiero ser predicador? ¿O por qué estoy aquí? ¿Por qué me llamó la atención formarme como predicador? Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿por qué estoy aquí preparándome? ¿Por qué quiero ser predicador? Es importante que podamos llegar a hacer esta reflexión personal para que cuando terminemos de revisar quién es un predicador y en qué consiste este ministerio, puedas honestamente ver con qué ya cuentas, qué te hace falta y comenzar también a purificar las intenciones, ¿no? que nos traen en esta formación o en las ganas de servir. Bueno, un predicador es un discípulo de Jesucristo que, movido por el Espíritu Santo y enviado por la Iglesia, anuncia la palabra de Dios para conducir a las personas al encuentro con Cristo y a la conversión. Y vamos a ver este concepto, esta idea de lo que es un predicador. Primero, es un discípulo de Jesucristo. Ya lo veíamos en el tema pasado. Es indispensable que seamos discípulos, que conozcamos primero a Jesús, que nos relacionemos primero con Jesús y entonces, movidos por el Espíritu Santo y enviados por la iglesia, eso también es muy importante, no me voy a poder predicar nada más porque quiero predicar, y lo vamos a analizar por qué, vamos a ver ciertos puntos importantes, pero mi ministerio como predicador debe estar dentro de la acción pastoral de la Iglesia Católica. Entonces, es un discípulo de Jesucristo, movido por el Espíritu Santo, es decir, no mis ideas, no mis pensamientos, no otras corrientes espirituales, teológicas, filosóficas, sino movido por el Espíritu Santo, enviado por la iglesia, que anuncia que hay algo que anuncia el predicador, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conducir a las personas al encuentro con Cristo y provocar que se dé en ellos la conversión. Entonces, ¿quién es un predicador? Discípulo de Jesucristo, que es movido por el Espíritu Santo y enviado por la iglesia. ¿Anunciar qué? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para conducir a las personas al encuentro con Cristo y a la conversión. Y es muy importante destacar que el centro de la predicación no es el predicador, sino Jesucristo. Y eso cuando veamos el punto del testimonio, vamos a revisarlo un poquito más, pero
Cuando preparemos un tema es muy importante que nos aseguremos, primero, al definir nuestro objetivo, que el objetivo es comunicar a Cristo, que Cristo sea el centro de la prédica, no yo. Incluso cuando voy a compartir testimonio, les digo que lo vamos a ver más puntualmente, el testimonio no es tanto lo que yo hice, sino lo que Cristo ha hecho en mi vida. En la palabra de Dios dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahí está la cita bíblica, les voy a invitar a que estén trayendo su Biblia para que estén revisando las citas bíblicas que aquí compartamos o meditemos. Todo bautizado está llamado a anunciar el Evangelio. Jesús no dirigió el mandato de evangelizar únicamente a los apóstoles. Es una misión confiada a toda la iglesia. Dice la palabra de Dios, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. De hecho, en la iglesia primitiva no se comunicaba el evangelio de forma escrita, era a través de la predicación. Entonces, aquellos primeros enviados por Jesucristo, quienes lo conocieron, y luego los apóstoles, luego los discípulos de los apóstoles tuvieron más discípulos, entonces empezaron a regar, empezaron a predicar por todo el mundo y haciendo más discípulos en todas las naciones. De hecho, hay un dato importante, luego les voy a compartir un video que me encontré, donde nos explica cómo es que se hace la Biblia, pues, porque hay algunos escritos que fueron rechazados o que no están dentro del canon, que eso es parte de la formación que todo predicador debe tener, conocer la palabra de Dios. Bueno, entonces, es esta forma en que Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Ha quedado después por escrito y el día de hoy también tenemos la palabra de Dios en la Biblia, este canon, pero desde siempre Dios se ha comunicado a través de la palabra hablada, ¿sí? El Espíritu Santo que iluminaba a los profetas y los profetas que hablaban en nombre de Dios, hablaban en nombre de Dios. Jesucristo mismo, que también lo vamos a ver a él como predicador, lo vamos a estudiar y analizar a Jesucristo, su pedagogía como predicador, hablaba. Jesús no se sentó a escribir, Jesús habló. Y tiene otros elementos muy importantes. Por ejemplo, vivía, o sea, vive lo que dice, es congruente, es de una sola pieza. Vamos a estudiar a Jesucristo, la persona como predicador. Entonces, esto mismo que desde siempre Dios ha utilizado, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo como es, y Él sigue hablando a través de otras personas. Y por eso está este mandato en el Evangelio según San Mateo, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso fue lo que se hizo. Y se comunicó la verdad que nos anunció Cristo a través de la palabra hablada. Y se custodió con la tradición en la iglesia. Y se cerró el canon y se dijo, esta es la verdad y esta es la palabra de Dios en la Biblia. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, la vocación cristiana es por su naturaleza vocación al apostolado. Y ya lo habíamos visto también en el tema pasado, que estamos en el catecismo de la Iglesia Católica, estamos llamados, desde nuestro llamado a ser cristianos, implica que somos apóstoles. Y ser apóstoles implica ser discípulos en todas las naciones. Entonces, todos estamos llamados a predicar. El día de hoy tú te estás formando para hacerlo de una forma más dedicada, preparada y está súper bien. El predicador es un servidor de la palabra. Y aquí eso es muy importante. El predicador no anuncia sus ideas, sus opiniones o experiencias personales como centro de mensaje.
Hay muchos elementos, los vamos a estudiar, que acompañan al mensaje para ilustrarlo, para hacerlo más entendible, pero el centro del mensaje no es otra cosa más que la palabra de Dios. La misión es transferir fielmente la palabra de Dios. Les prometo que voy a hacer esta investigación a profundidad o lo voy a ordenar. Pero resulta que muchos de los libros que se quedaron fuera del canon, uno de los motivos, entre otras cosas que fueron motivo de discriminación, discriminar es decir, este no, ¿ok? No es algo malo. Uno de los motivos que fueron libros que no están dentro del canon es porque contradecían muchas verdades cristianas del mensaje original de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban, por ejemplo, en aquellos rumbos, corrientes gnósticas que tomaron la figura de Jesús, la figura de los apóstoles, y escribieron evangelios desde la percepción, como por ejemplo, yo puedo escribir el evangelio según San Dionisio. Dionisio, eso es un invento, ¿no? Que conoció a Jesús y yo me imagino lo que Dionisio vivió con Jesús y lo voy a escribir, pero además le voy a meter ideas gnósticas, ideas espiritistas, ideas de otras religiones que llegaban a contradecir. Entonces, la iglesia obviamente hace un alto y dice, a ver, tenemos que organizarnos porque con toda esta intención que hay de propagar el mensaje de Cristo, hay muchas personas que no están formadas y que se está deformando este ministerio. Entonces, el Papa Francisco lo expresa con mucha claridad en Evangelii Gaudium. La predicación cristiana encuentra su centro en el anuncio de la salvación de Dios que nos ofrece en Jesucristo. Ese es el centro de la predicación. ¿Qué podemos decir? Tú puedes llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús llegó al cielo para ti. Y de ahí hay mucho que analizar, y hay mucho que estudiar, y hay mucho que reflexionar y que orar, que conocer de Cristo, de su vida, de su palabra, y de lo que Él nos revela de quién es Dios. Pero lo central es, el mensaje es cristocéntrico. El anuncio de la buena nueva de que somos salvos por Cristo. ¿Quién es el protagonista en la prédica? El Espíritu Santo. La Iglesia enseña que la eficacia de la predicación no depende solamente de la preparación humana. Ya lo veíamos, aquí no vamos a formar oradores o para dar ¿cómo se dice? Conferencias. No somos motivadores personales ni coaches emocionales. No vamos a formarnos para eso. Vamos a formarnos para ser predicadores. Y la predicación no depende solamente de la preparación humana. Y a más de alguno hemos escuchado hablar bien, hablar con elocuencia, con muy buena información, con muy buena preparación, con mucho conocimiento, pero que termina su prédica y dice, oh, estuvo interesante, pero siento que no me llevó al Señor. No me siento más cerca del Señor. Ahora sé más. Pero un predicador no solamente te enseña, un predicador te acerca al Señor. Entonces, debemos poner nuestro trabajo a la luz del Espíritu Santo porque Él es el quien va a tocar el corazón de las personas. Debemos siempre estar confiados en la acción del Espíritu, invocar y anhelar la presencia y saber que en el momento que estamos predicando estamos siendo instrumentos del Espíritu Santo, que es quien va a obrar en quien te escuche. Ay, qué miedo predicar. Jesús dice, el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que deban decir. Y muchos que nos gusta la predicación, que le hemos dado por ese camino, a lo mejor nada más en nuestras comunidades, porque pues hay quienes lo han hecho como de forma profesional o que son evangelizadores de tiempo completo. Y bueno,
sea el tamaño que sea tu público, tu experiencia, yo creo que más de alguno te va a poder decir, es que yo preparé mi tema, yo lo leí, preparé mi tema, yo conozco el contenido y al momento de predicar vienen ideas nuevas, ideas que son, que son más lúcidas, que aclaran más el tema. Viene, esto no ni siquiera lo había pensado, pero estuvo ahí, quedó perfecto, porque, y aparte era la necesidad de quienes estaban escuchando, o yo iba a decir esto, yo estaba segura de que iba a decir tal palabra, y la estudié, la preparé, la vi en mi guía, y nunca la dije. Pero el Espíritu Santo obró. ¿Por qué? Porque en el momento de predicar no solamente vamos a decir algo que sabemos, que preparamos, sino Él nos va a tomar. Y es bien padre cuando después de predicar te das cuenta que fuiste instrumento, nada más. El Papa Francisco recuerda, el Espíritu Santo inspira el anuncio y actúa en quienes escuchan. El Espíritu Santo inspira y actúa en quienes escuchan. Nosotros podemos dar un consejo muy bonito, podemos dar un mensaje muy bonito, algo de superación personal y lo que sea, pero el corazón incendiado, el corazón transformado, aquellas veces que uno se da cuenta del error en la vida y anhela la confesión y anhela un cambio, todo esto que se provoca en el interior del ser humano no es la calidad de mi prédica, es el obrar del Espíritu Santo. Este fuego y esa transformación en quien escucha tu prédica no se da porque tan bonito hablaste, porque tanta elocuencia tenías, porque tan organizado tenías tu tema, sino porque el Espíritu Santo obró en ti y en quien te escucha. Un predicador necesita una vida profunda de oración. Un predicador necesita poder decirle, Jesús, ¿qué quieres que diga? Yo lo digo. Háblame a mí. Y este es un diálogo de oración. Háblame. El predicador primero vive el Evangelio. No basta con conocer la Biblia. La predicación nace del testimonio. Y eso no quiere decir, porque es una gran tentación, decir, pues es que yo todavía tengo un montón de cosas que corregir en mi día, en mi vida, en mi forma de ser. Todavía cometo muchos pecados o todavía batallo con tal pecado. Todavía soy esclavo, de repente me comporto como esclavo de alguna situación que me aleja de Dios. Entonces me voy a esperar a ya estar convertido para entonces poder predicar. No nos podemos esperar a eso porque predicaríamos una vez que nos muramos, ¿no? Y que estemos a lo mejor ya después del paso en el purgatorio, entonces ahora sí ya podríamos empezar a predicar, ya que seamos santificados. No, o sea, ¿qué es lo que sí hay que tener? La voluntad de, de vivir como cristiano. La humildad de reconocer que nos equivocamos. El estar constantemente acudiendo a los sacramentos. El que nuestra vida le grite a los cuatro vientos que queremos ser santos. Y que cada que nos equivocamos nos levantamos. Entonces, si bien no nos podemos esperar, es importante ya empezar. Porque tampoco es, ay, bueno, ¿a quién me va a juzgar? Todos estamos en un proceso de conversión, todos estamos en el camino y santos solamente los que están en el cielo. Entonces, háganme caso a lo que digo, no a lo que hago. Y eso es súper contradictorio, eso es lo más fariseo que hay. El Señor les dijo, pues hagan lo que les digan, no hagan lo que ellos hacen. Está mal. Un predicador no se ha llamado a ser como un fariseo, se ha llamado a ser un apóstol. Alguien que vive el evangelio y después lo habla. ¿Cómo voy a saber que ya estoy viviendo el evangelio y que ya estoy listo para predicar? Bueno, hay que hacerlo con honestidad. Después de la formación, después de empezar a llevar una vida de oración, que empieces a entender, que empieces a comunicarte con el Señor.
Pasa algo muy bonito con este don, con este carisma de la predicación, y es que se va volviendo uno muy sensible al mensaje de Dios y empezamos a escuchar, a entender y vamos a ver todas las fuentes a través de las cuales Dios nos habla. Y cuando estamos abiertos y estamos practicando este carisma, empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a ver su mensaje. Entonces, no basta con conocer la Biblia, hay que dar testimonio. No nos podemos esperar a la santidad para empezar. Hay que empezar junto la decisión de tener una vida en búsqueda de la santidad y empezar a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios, el mensaje de Dios que nos salva. San Pablo escribe: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y el Directorio para la Catequesis 2020 recuerda que el anuncio cristiano siempre debe estar respaldado por coherencia de vida. Una vida que contradice el Evangelio debilita el mensaje del que se anuncia. Si mi vida es todo lo contrario a lo que estoy predicando, pues a lo mejor puedo predicar cuando nadie me conoce, ¿no? Y el Señor, que es muy bueno, me usa de instrumento para llegar a las personas. Pero cuando me conocen, van a decir, oye, está bien, pero hablas muy bonito y todo, pero tu vida, no, ya no te creo, pues, no te creo. Entonces, hay que buscar vivir la congruencia de lo que vamos a anunciar. Fíjense, ahorita me acordé, cuando alguien se va a meter a vender, por ejemplo, aquí supongo que va a haber gente formándose de Royal, ¿verdad? Y son muy buenos vendedores. Yo he vendido también cosas, hay gente que se forma como vendedor. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Usa tu producto, sé tu producto. Si voy a vender cosméticos, tengo que maquillarme. Si voy a vender productos, suplementos alimenticios, pues se me tiene que notar en el cuerpo, ¿no? Que estoy consumiendo y que estoy comunicando que esto realmente funciona. Si voy a vender Royal, pues tengo que cocinar con Royal y que se me note en el cuerpo que estoy cocinando algo bien. Entonces, digo, eso es como para ilustrar este punto. Si en lo mundano, en lo cotidiano, hay que vivir, hay que ser congruentes, pues cuanto más con el Evangelio, ¿no? ¿Para qué se predica? ¿Cuál es la finalidad de la predicación? No es impresionar. Miren, les voy a decir una cosa. Tenemos una parte humana y esta parte humana de repente sí va a buscar. Yo puedo decirles, no, pues la humildad ante todo y sabemos que la obra es de Dios. Sí, 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 es cierto. Pero tenemos una parte muy humana en donde si queremos saber, oye, ¿les gustó mi tema? ¿Les habrá gustado? Yo vi que en mi tema lloraron. O sea, sí está esta parte y mira, no te vas a pelear con tu humanidad. Lo que sí vamos a hacer es purificar esas intenciones y esto que nos mueve. No te vas a pelear con tu humanidad, con estas tendencias, con esta concupiscencia. ¿Para qué nos peleamos? Hay que verla, observarla y empezar a purificarla. Entonces, no vamos a impresionar, no es emocionar, ay, en mi tema no lloraron, mi tema no fue efectivo. No, muchas veces no vamos a ver los frutos de nuestra prédica, ¿eh? Muchas veces vamos a compartir el mensaje con alguien o vamos a dar un tema en una asamblea y la gente va a decir, ah, estuvo bien el tema X. Y a lo mejor en la vida personal, años después, ese tema va a ser luz para una persona que escuchó y tú ni cuenta te vas a dar. A veces no vas a ver los frutos de tu prédica. Tampoco es demostrar conocimientos. Y vuelvo a este estilo de predicación en donde, y como maestro, yo me dedico a la docencia y yo puedo ver que a veces como maestro es muy tentador demostrar que sabes mucho. Y decimos las cosas como con mucho tecnicismo y como con palabras rebuscadas, sabiendo que el público que me está escuchando no las va a comprender, pero los voy a dejar impresionados. A la maestra, ¿cómo sabe? Cosas.
Hay que ser bien conscientes cuando queramos, cuando vayamos a caer en esa tentación. Un maestro, un predicador, va a tomar algo que probablemente sea complicado y lo va a llevar a ser tan digerible que aunque no te veas como la persona más inteligente y preparada del mundo, logres el objetivo. ¿Cuál sí es la finalidad? Llevar a las personas a un encuentro con Jesús. Punto. El directorio general para la catequesis enseña que el primer anuncio busca suscitar la fe y abrir el corazón a la conversión. Y ese primer anuncio es el que nosotros hacemos en un encuentro querigmático. ¿Qué es lo que queremos? No necesitamos que la gente sepa de memoria clasificar, por ejemplo, dones, carismas y frutos del Espíritu Santo ya en el primer retiro lo sepa, lo domine. No necesitamos que la gente nos diga, dime tres citas bíblicas que hablen del amor de Dios. No es el objetivo. El objetivo es que sea tan digerible, tan sencillo el mensaje o la forma de compartir este mensaje que susciten ellos la fe y les permita abrir el corazón. Muchas veces va a ser, no entendí mucho, pero quiero eso. Por eso toda predicación debería llevar a ayudar a que quien escucha conozca, uno, más a Cristo, más a Él. Lo ame más profundamente. Es decir, que podamos mostrar a Cristo de tal manera que la persona llegue a amarlo, anhele o desee seguirlo y por lo tanto haya una transformación en su vida. Entonces, concluimos con la definición. Déjenme pedir un poquito. Ahí está. Un predicador es un discípulo enamorado de Jesucristo. Hay que amar a aquel de quien vamos a hablar. Lleno del Espíritu Santo, es alguien de oración, enviado por la iglesia, que es decir, forma parte activamente de la comunidad de la iglesia. Estamos sometidos y encaminados a una diócesis, a una parroquia, ¿sí? Enviados por la iglesia a anunciar la palabra de Dios. Nada más. Para que otras personas tengan un encuentro vivo con Jesús y respondan a su llamado. Y bueno, esto hasta aquí es la idea de qué es un predicador. Ahora sí, de todo lo que tú decías, yo quiero o pensaste, yo quiero ser predicador, ¿por qué? O creo que puedo ser predicador porque tengo tal y tal habilidad. O yo no podría ser predicador porque yo ni sé hablar delante de la gente, yo no he estudiado la Biblia, yo nomás sé que Dios me ama, que Jesús murió por mí y quiero ser santo y que el Espíritu Santo es el que me va a ayudar. Sea cual sea que haya sido tu respuesta, el día de hoy ya sabes quién es un predicador. Podemos descansar en que es el Espíritu Santo que nos va a iluminar y que nosotros vamos a hacer nuestra parte. Nuestra parte es formarnos, ¿ok? Y bueno, la segunda parte de este tema, yo lo quería hacer más rápido, pero bueno, hay mucho que compartir. Apolo, modelo humano de predicador. Vamos a escuchar la palabra de Dios. En Hechos 18, 24, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y, lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda.
por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando que por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías. Y bueno, aquí vamos a ver a Apolo, este personaje que nos encontramos en el Nuevo Testamento, que es el modelo humano del predicador. Rápidamente, ¿quién nos dice que era Apolo? Era un hombre instruido, ¿sí? Era un hombre que era elocuente, era versado, ya estaba instruido en las escrituras, y entonces se convierte y empieza a poner al servicio de la evangelización sus dones, sus cualidades. Entonces él estaba muy emocionado y llega Priscila y Aquilas, lo escuchan predicar y le dicen, a ver, ven amigo mío, te falta preparación, te falta conocer. Entonces ellos prepararon y formaron a Apolo, que de por sí ya era un hombre instruido, entonces se le da esta orientación. En la palabra de Dios dice, haz todo lo posible por presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que explica rectamente la palabra de la verdad. Aquí en Hechos 18, en el 24, para los que gusten, van a poder leer y escudriñar más acerca de la personalidad de Apolo. Entonces vemos que él era elocuente, tenía un don. Oye, yo no soy elocuente, no puedo ser como el predicador Apolo. No te preocupes, es una habilidad que puedes desarrollar. Conocía profundamente las escrituras. El estudio de la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. De Verbum, el 24. Entonces hay que estudiar, hay que conocer de qué vamos a hablar. Era fervoroso de espíritu, alguien que tenía este fuego del Espíritu Santo. Enseñaba con fidelidad acerca de Jesús. Se apegó a la verdad, ¿sí? Probablemente Apolo, después de su formación y de todo, pudo haber mezclado ahí y decir, no manches, a mí me encanta eso de predicar. Es más, a mí me encanta la oratoria y voy a agarrar de aquí, voy a agarrar de acá. Escuché tal idea, se me hizo buenísima y la voy a decir, no. Él se apegaba con fidelidad a hablar de Jesús. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Segunda de Corintios 4. Era humilde y se dejó formar. Vemos que Priscila y Aquila lo toman, se lo llevan y él se dejó formar. Entonces, esta humildad, porque puede decir, oye, Mayra, no manches, yo tengo 20 años predicando. Es más, yo este curso de Apolo lo tomé cuando tenía 15 años y ya tengo 40 y desde entonces no he dejado de predicar. Siempre se puede mejorar, siempre. El hecho de que lo hayamos hecho 20 años no quiere decir que lo hayamos hecho bien o que ya no lo podamos hacer mejor. Entonces hay que hacer una pausa y analizarnos qué tanta formación y qué tanto he pulido este carisma que el Señor me ha dado. Y aquí me faltó una F, ahí se la ponen, se la imaginan, fue de gran ayuda para la comunidad. Este carisma, estas capacidades que él recibió, que él desarrolló, esta formación, no se la quedó para él, se puso a servir. Llega a esta comunidad que lo recibe y fue de gran ayuda. ¿Por qué? No llegó a cambiar las cosas, no llegó a decir, ya llegó el predicador más fregón y a partir de hoy la asamblea va a ser así como yo digo. No, él llegó, se puso al servicio de la comunidad y fue de gran utilidad. Son las características de Apolo y estas son las que vamos a buscar desarrollar. Algunas a lo mejor ya las tenemos, otras hay que desarrollarlas. La elocuencia. ¿Cómo se desarrolla la elocuencia? Bueno, lo vamos a ver aquí en la formación, pero hay que leer. Leer. Leer entrena nuestro cerebro para poder comprender ideas, para poderla poner en palabras,
para poder ser objetivos. Conocer las escrituras, hay que estudiar. Eso lo vamos a desarrollar, hay que estudiar. Si en su parroquia por ahí ven que hay un curso de Sagradas Escrituras, un diplomado en la Biblia, un curso de Teología del Cuerpo, si vamos a ver un curso de Jesús en los 4 Evangelios, ustedes fórmense. Nada más hay que tener mucho cuidado. Si no es a través de su parroquia, pues que sí esté avalado y que esté cobijado por la Iglesia Católica. Fervoroso en el Espíritu, vemos una relación activa con Jesús, con el Espíritu Santo. Ser fieles, entonces es poder ser honesto en el objetivo del mensaje y poder discernir, ¿no? Y quitar aquello que no está pegado a la verdad de Cristo. Ser humildes, estar en constante formación, no nos podemos decir como, yo ya soy predicador, ya estoy producto terminado, pasaría al mercado, no. Hay que seguir formándonos y hay que servir. ¿De qué sirve que, soy muy bueno predicador o es uno de los mejores predicadores de la comunidad, pero nunca quiere venir a predicar? Va a haber un retiro y no tiene tiempo. Es más, él te dice, pues si quieres voy a dar el tema, pero yo a servir no me quedo porque pues, tengo mucho trabajo y de predicador no voy a vivir. Entonces, ojo, ojo. Este carisma, este don, hay que ponerlo al servicio. Apolo no fue un gran predicador porque hablara bien. Fue un gran predicador porque unió el conocimiento de la palabra, el fervor del espíritu, la humildad para aprender y el deseo sincero de anunciar a Jesucristo. Y bueno, terminamos con el tema del día de hoy. Les agradezco mucho. Sé que se alargó un poquito. Yo también tengo que aprender a ser más objetiva en el mensaje. Es mucha la información también. Les dejo en la plataforma, los que estén usando Classroom, les dejo en la plataforma la actividad para poder que aterricen estas ideas y que puedan hacer su reflexión personal. De mi parte, me despido. Gracias y que Dios los bendiga.